canal izquierdo, canal derecho. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite vía online 325 Radio. Sintonizanos en tu navegador www.325radio.com. También podés sintonizarnos a través de la aplicación TuneIn en tu celular, ingresando 325 Radio en el buscador. Bienvenidos, estamos en el aire una vez más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora están mirando este episodio de Radio Blog Podcast, el número 21, al cual tienen llamar Opinión versus Información. Me pareció algo muy útil de tratar, ya lo vamos a ir viendo mientras hagamos el desarrollo del episodio. Le quiero dar la bienvenida no solamente a ustedes, que son los seguidores, sino nuevamente a esta estrella con la cual me he encariñado de las últimas semanas y no lo he movido de su sitio, que es el micrófono protagonista de hoy, encargado de capturar mi voz, el MXL 992. Bueno, antes de empezar, quiero dejar en claro algo, esto de la opinión y la información, que es el tema central sobre el que les quiero hablar hoy. Yo no pretendo arrogarme ni que nosotros, me incluyo junto a ustedes que están del otro lado, nos arroguemos profesiones que se estudian a nivel terciario o universitario, como el periodismo, que tiene, por lo menos en mi país, en Argentina, tiene estatus de estudio terciario, y licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que Ciencias de la Comunicación, como les dije, es una licenciatura, es una carrera de grado universitaria. Para nada. Acá estamos para hablar de lo que hacemos y de lo que tenemos a mano. Y voy a hacer una introducción como para entrar en tema y que ustedes vayan viendo de qué va la cosa en este episodio número 21, de esto de la opinión y la información. Cuando nosotros abrimos los micrófonos y salimos al aire, sea radio AM/FM, sea una radio online, sea contenido de podcast o material bajo demanda o mismo un video en YouTube, ¿qué hacemos? Estamos comunicando. Nosotros comunicamos. Y el eje central de la comunicación está en nuestras palabras, ¿sí? Y en cómo las utilicemos. Son palabras que el oyente va a recibir como un paquete de contenidos, con opiniones y también con informaciones. Estos dos conceptos que yo hoy voy a tratar como si estuviesen separados, información y opinión, me pareció muy bueno y oportuno, sobre todo oportuno, dedicarle un episodio, porque muchas veces estos conceptos se confunden, ¿sí? Cuando nosotros informamos, o sea, antes quiero decirles que desde el punto de vista de la comunicación, o sea, siempre hablando desde el punto de vista de lo que es la disciplina de la comunicación, cuando nosotros opinamos y estamos brindando una opinión, presuponemos mínimamente que ya tenemos información sobre ese tema, justamente para dar nuestra opinión. Ahora, cuando informamos, tenemos que tener y prestar especial atención a algunos detalles que son propios de la profesión de un periodista, y convengamos, muchos de nosotros que nos lanzamos a este mundo del podcast y la comunicación, no somos periodistas. ¿Cómo entonces abordar estos conceptos con cuidado, con atención, con precisión, sin pecar de ignorantes o meros opinólogos? Es que son estas personas que opinan de todo, de lo que venga, sin saber, o sea, una opinión vacía, sin información. Yo voy a avanzar un poquito con el temario y
nada de esto sucedería si no estuviésemos al aire. Entonces, yo di en llamar a la próxima, digamos, al próximo paso del informe, salir al aire. Esto de salir al aire, ya sea solo, como estoy yo, o con un equipo, no hay que olvidarnos que del otro lado, el que enciende la radio, el que descarga nuestros episodios, el que ve nuestros videos, busca varias cosas, ¿no? Puede buscar todas estas que yo voy a mencionar o alguna de ellas. Informarse, ayudar a formar su propia opinión, divertirse, nutrirse de información o de datos sobre un tema que le interesa en particular. Por ejemplo, la tecnología, hay mucho de videojuegos, por lo que se ve en YouTube también, etc. Como dije en un episodio anterior, se ha vuelto muy fácil comunicar desde un canal en YouTube con un equipamiento básico de audio y de video hasta la creación de un podcast o una radio online que, volviendo un poco a lo que dije al principio, nos arrogamos o fingimos, entre comillas, de forma totalmente inocente, un rol o un oficio o una profesión que no tenemos, como la de ser periodistas. También en esto, creo, ayudan las nuevas formas utilizadas por los comunicadores profesionales, que gracias a estas formas que ellos utilizan, nos hacen pensar, por lo menos pensar, que lo que hacen lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer cualquiera. Y esto no es tan así, ¿no? En un programa de radio tradicional de emisoras con alcance nacional como AM y FM o radios online, muchas veces supone una mesa con un plantel de profesionales de la comunicación. Puede haber un locutor que hace los separadores o la publicidad no tradicional al aire, el conductor, que puede ser un locutor o un periodista, y un equipo formado por especialistas en distintos temas de actualidad, como economía, como espectáculos, política, actualidad, tecnología, literatura. Y yo podría decir, sin temor a equivocarme, que la mayoría de los que no tienen una radio montada, hecha y derecha, sea por frecuencia o sea online, y hablo de los que estamos de este lado, ese plantel no lo tienen, claramente, como es mi caso. Ustedes han visto ya 21 episodios y en ningún momento me han visto acompañado. Pero quizás, yo no me incluyo en esto, vienen con un don de nacimiento que es la aptitud para comunicar de modo fácil y entendible y hasta divertido. Yo, como les dije, estoy solo en estas emisiones, solamente acompañado por ustedes que están del otro lado, y hablo de temas que me tocan de cerca. A veces hablo desde mi experiencia y a veces doy opiniones, a veces informo. Vamos entonces ahora sí a entrar a la diferenciación de estos conceptos. Vamos a la opinión. Como yo dije, opinión supone dar un parecer propio sobre algo que conocemos, ¿sí? En YouTube van a encontrar, pero millones de ejemplos de esto. Las famosas reviews o revisiones o los unboxing, que son los desempaquetes de artículos de diversas características, son opiniones, ¿sí?, que dan los usuarios de esos videos para que otros puedan ver y con sus propios ojos cómo son esos artículos y formar también una opinión. Por ejemplo, la idea de, bueno, ¿lo compro o no lo compro? ¿Me gusta cómo suena? ¿No me gusta cómo suena? ¿Me gusta cómo se ve? ¿No me gusta cómo se ve? Estos videos de opinión son de lo más variados, ¿sí? Hay personas que, además de haberlos probado para dar su opinión, van más allá.
los ponen en práctica durante el transcurso del video. Es decir, lo prueban en cámara, para comunicarse con el que está mirando y de esa manera conectar. ¿Se entiende? Y el que mira tiene, gracias a esa demostración, una opinión que podrá compartir o no con el comunicador o creador de contenido, pero la tiene, forma una opinión. En mi opinión, bueno, hablando de opinión, en mi opinión, la opinión requiere de algunas cuestiones previas que tenemos que tener internalizadas y no las debemos olvidar. Primero, conocimiento de lo que estamos opinando. Si no estamos hablando de cualquier cosa. Conocimiento sobre lo cual estamos opinando. Y segundo, información sobre lo que estamos opinando. La información la podemos obtener del mismo artículo. Por ejemplo, en un producto, sus manuales de instrucciones nos brindan información. Las podemos investigar por internet, conseguirlas también en otras críticas que circulen por internet y le pueden haber dado a ese artículo una opinión o una información importante. Pero siempre, en mi humilde punto de vista, dar y comunicar una opinión supone que sepamos de qué estamos hablando, para no caer en la opinión vacía, ¿no? O simplemente llenar huecos, minutos de aire sin decir nada que le pueda servir a quien nos ve, a quien nos oye. Tras un breve anuncio de mi sponsor Music Pro, sigo con lo que es la información. Todo el audio profesional que necesitas como músico, disc-jockey o audiófilo lo vas a encontrar en Music Pro. Encontrarás todas las marcas líderes en micrófonos, consolas, auriculares, producción audiovisual e iluminación. Music Pro, Sarmiento 1476, Capital Federal. Teléfono 4371-6455. Facebook Music Pro. Mail info@musicpro.com.ar. Music Pro, el lugar obligado para comprar tu sonido, audio e iluminación profesional. Music Pro. Continúo. La información. Este episodio se centra en lo que es opinión e información. Ahora vamos a lo que es la información. Una de las definiciones de información que andan circulando por la web dice que, y lo voy a leer textualmente, dice que la información es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, la información entendida como esto, que damos a conocer en nuestros medios locales, radiales, de podcast o el mismo YouTube, tiene distintos abordajes según la ciencia que estudie esa rama de la información. Indudablemente, y yo creo que en esto muchos oyentes y seguidores pueden llegar a coincidir conmigo, cuando hablamos de información lo primero que nos viene a la mente es un noticiero, ¿no? Ya sea en radio, o en televisión, o en un periodista dando a conocer un informe de investigación que ha hecho. Y para llegar a eso, para llegar a ese informe acabado, ese sujeto, ese profesional, en este caso que ha estudiado ciencias de la comunicación o periodismo, se nutrió de diversos datos. De la misma manera, nosotros, a la hora de brindar información en nuestro contenido, no ya opinión, estamos informando algo,
tenemos que hacer lo mismo, nutrirnos de datos. ¿Sí? Y aquí viene a mi memoria lo que dijo un gran periodista argentino alguna vez sobre lo que tenemos que cuidar más a la hora de informar. Y que es un principio elemental del periodista o comunicador. Primero, la fuente y el chequeo de la información. O sea, estar seguros de dónde proviene. Ejemplo, voy a dar un ejemplo en mi caso. Los datos técnicos de un micrófono cuando hago una review provienen de su manual. Posibles softwares para operar en una radio. La información que, pues, digamos, la fuente mía pudo haber sido de la información que brindó otro usuario en YouTube u otra fuente sobre un video que hizo un usuario dedicado al tema. Y ahí tengo mi fuente. Siempre vamos a necesitar una fuente. Y aquel conjunto de datos, como decía la definición, organizados y procesados, además tenemos que chequearlos. De lo contrario, ¿qué pasaría si no los chequeamos? Estaríamos brindando una información, en el peor de los casos, falsa y en el mejor de los casos, no chequeada, ¿no? Y esto está conectado con otra herramienta del mundo de la información, de la comunicación y del periodismo, que es el uso del condicional. El famoso habría, estaría, contaría, ¿no? Por ejemplo, este micrófono o este modelo de micrófono habría sido el mismo que utilizó tal artista en tal disco. Lo digo en condicional porque no tengo del todo chequeada la fuente. Y eso es importante porque marca una gran diferencia en la forma en la que ustedes brindan la información. Ustedes quieren, como personas que comunican, como personas que dan información u opinión, quieren ser serios, mínimamente. Que la gente los tome en serio. Que lo que ustedes dicen caiga en la gente de manera tal que sea, por lo menos, no sé si verificable, pero por lo menos creíble. Ustedes quieren ser creíbles. Entonces, esta es una herramienta. Otro condicional, en caso que no tengamos algo concreto, podría ser, bueno, esta consola, ustedes no la ven, pero hay una consola mixer de radio, una mixer acá. Esta consola sería la ideal para una mesa de radio con 4 micrófonos y 2 canales para música, más un canal para el audio telefónico, etcétera, ¿no? ¿Entendieron el concepto del uso del condicional en información? Estos detalles parecen ser banales, pero no lo son. A la hora de informar y no ya de opinar, es más que útil tenerlos en cuenta, sobre todo cuando estamos haciendo un video o un contenido o un podcast donde nos dedicamos, por ejemplo, al audio o a la tecnología y estamos dando información sobre un producto próximo a salir al mercado o de muy reciente lanzamiento. Sobre esto, que es, además de información, es novedad, tenemos que estar muy alertas, sobre todo cuando es novedad. Y en esto también me voy a explayar enseguida. Justamente, antes de concluir, se me ocurre, hablando de novedad, a partir de algo que también dijo un periodista argentino muy conocido, y creo que por eso el público se ha vuelto muy, pero muy, muy selectivo a la hora de qué escucha, qué mira y qué sigue y por qué medio. Ya sea televisión, ya sea radio, online o radio terrestre, ya sea podcast, ya sea internet, ya sean videos de YouTube. La noticia, como novedad, dejó de serlo como un hecho, para pasar a ser una forma en cómo te la cuentan. Yo no sé si esto lo dije en algún episodio anterior.
El noticiero tradicional del prime time que tienen las cadenas de noticias y algunos canales de aire, nos va a brindar noticias que en realidad ya las conocemos. Las conocimos durante el día por las redes sociales, por los portales web de noticias que acostumbramos a mirar, o porque siempre va a haber alguien que nos va a venir a contar la noticia porque se enteró antes que nosotros. Para poner un ejemplo, no es novedad y por ende no es noticia si Apple, la empresa, lanza el iPhone 8, 9, 10, pónganle el número que ustedes quieran, pero sí es noticia cómo la cuenta el comunicador, y aquí no distingo realmente, no voy a distinguir si lo hace a través de un noticiero televisivo, si es un miembro de un programa radial, si es un conductor de un podcast o un simple youtuber. No lo voy a distinguir. La gente sigue informada y hoy más que nunca lo hace por cómo le acercamos la información más que por la información en sí misma. Bueno, como conclusión, yo espero que este desarrollo les haya sido de utilidad, que lo tengan en cuenta. Siempre, la verdad, mi intención está puesta en compartir aquello que llega a mi conocimiento y los ayude, si es que realmente lo necesitan. Si no, bueno, está al alcance del que lo necesite. Y a mejorar el nivel de su podcast o de su contenido, que es lo que en definitiva le da vida a un podcast. Internet y la aparición de canales de comunicación audiovisual ha facilitado y mucho que cada vez más personas podamos, como decía en otro episodio, a través de una radio o de una radio online o de un podcast o de un video en YouTube, comunicar cosas que sabemos, ¿sí? A veces opinamos sobre un tema o sobre un producto y a veces brindamos información sobre ellos, cosa que después de haber visto este episodio creo que queda claro la diferencia. Es bueno recordar que estos conceptos, como les decía, son distintos. ¿Para qué? Para tenerlo en claro con el fin de mejorar nuestra calidad en la comunicación que forma y le da forma además a nuestro contenido. Gente, muchas gracias por la compañía. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Si les gustó, pulgares arriba siempre son bienvenidos. Comentarios también más que bienvenidos. Verán que trato de responderlos absolutamente todos. Y los que ya no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse. Como digo, siempre es una gran alegría ver que el canal crece en suscriptores. Y eso a mí, por lo menos, me da ganas de seguir creando contenidos y material para ustedes, ya sea de reviews de artículos que llegan a mi poder o tengo en mi poder o llegan a mis manos, o mismo para desarrollar en este radio blog podcast que estoy presentando hace ya 21 entregas. Gente, muchas gracias por todo. Será hasta la próxima. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite vía online 325 Radio. Sintonizanos en tu navegador www.325radio.com. También podés sintonizarnos a través de la aplicación TuneIn en tu celular, ingresando 325 Radio en el buscador.